Mi nombre no importa tanto como mi historia, porque lo que vas a escuchar hoy podría ser la voz de cualquiera. Podría ser la tuya, la de un amigo, un hermano, un hijo, o incluso la voz de alguien que en este mismo momento está sonriendo por fuera, pero llorando por dentro. Desde muy joven aprendí a callar mi dolor. Recuerdo que en mi infancia, aunque había momentos de alegría, también había un vacío que no sabía cómo llenar. Crecí en un hogar donde no siempre había lo suficiente, y esa sensación de carencia me acompañaba como una sombra. No hablo solo de carencia material, sino de algo más profundo, la necesidad de sentirse amado, aceptado, valorado. A veces, miraba a mi alrededor y veía familias que parecían completas, unidas, con risas alrededor de la mesa. Yo, en cambio, muchas veces sentía que mi mundo estaba lleno de silencios incómodos y palabras que nunca se dijeron. Aprendí a aparentar, a mostrar una versión de mí que no era real. Y con el tiempo, esa máscara se volvió parte de mi identidad. Pero lo más difícil de llevar no eran las carencias externas, sino las internas. Porque aunque trataba de sonreír, dentro de mí había una voz que susurraba: no eres suficiente, nunca lo serás. Esa voz se convirtió en un eco que me perseguía en cada etapa de mi vida. En la adolescencia, empecé a buscar llenar ese vacío de muchas maneras. Algunos lo hacen con estudios, otros con deportes, yo lo busqué en la aceptación de los demás. Necesitaba que alguien me dijera que valía la pena, que importaba. Y cada vez que no lo encontraba, el hueco en mi pecho parecía crecer un poco más. Pocas personas sabían lo que realmente sentía. Porque cuando vives con un corazón herido, aprendes a esconderlo. Aprendes a poner frases como: estoy bien, no te preocupes, cuando en realidad lo único que quieres es gritar. Aprendes a decir: no necesito ayuda, cuando lo que más deseas en el fondo es que alguien, aunque sea una persona, se siente a tu lado y te diga: te entiendo, no estás solo. Ese era yo. Alguien que por fuera parecía fuerte, pero por dentro estaba quebrado. Y lo más triste es que creía que esa era la normalidad. Pensaba que la vida era así, que todos llevaban ese peso y que simplemente había que acostumbrarse. Lo que nadie veía era que cada día me levantaba con un nudo en el estómago, que muchas veces me preguntaba si algún día las cosas cambiarían, si algún día encontraría un sentido a todo lo que vivía. Me convertí en un experto en sonreír hacia afuera y llorar hacia adentro, en aparentar que todo estaba bajo control, cuando en realidad me sentía perdido. Y quizá tú que escuchas estas palabras ahora mismo sabes de lo que hablo. Tal vez también has sentido ese silencio en el alma, ese vacío que no se llena con nada. Quizá te has mirado al espejo y has visto a alguien que parece estar bien, pero que carga con heridas que no se atreven a mostrar. Quiero confesarte algo: vivir con un corazón herido es como caminar con zapatos de piedra. Te acostumbras al dolor, te adaptas, pero nunca dejas de sentirlo. Cada paso se vuelve más pesado, y aunque por momentos logras distraerte, el peso sigue ahí. Esa fue mi vida durante mucho tiempo. Una vida en la que aprendí a sobrevivir, pero no a vivir. A aparentar, pero no a ser. A callar, pero no a sanar. Hoy, mientras te comparto mi historia, quiero que sepas que este no es solo un relato triste. Es el comienzo de un testimonio de transformación. Porque lo que comenzó como la voz de un corazón herido, con el tiempo se convirtió en la voz de alguien que encontró esperanza. Pero antes de hablar de la luz, necesito contarte sobre la oscuridad. Antes de compartirte cómo encontré un camino nuevo, tengo que mostrarte el laberinto en el que estuve perdido. Porque solo así entenderás que si yo pude salir, tú también puedes hacerlo. Esta es la historia de un corazón herido, que aprendió a latir de nuevo. La caída, caminos equivocados. Asterisco: con el paso de los años, mi corazón herido buscaba respuestas en los lugares equivocados. Crecí pensando que la única manera de silenciar ese vacío era encontrar algo que lo llenara, algo que me hiciera olvidar. Y así, poco a poco, me fui adentrando en caminos que parecían ofrecer libertad, pero que en realidad solo me ataban más. Todo comenzó de manera aparentemente inofensiva. Recuerdo mis primeros encuentros con amigos que me invitaban a probar lo que ellos llamaban diversión. Las risas, la música alta, las noches largas, todo parecía un escape. En ese ambiente, por un momento, ya no sentía el peso del dolor. Me decía a mí mismo: aquí nadie me juzga, aquí soy aceptado. Y así fue como di mis primeros pasos en un terreno que más tarde se convertiría en un pantano. El alcohol llegó primero, como una compañía disfrazada de alivio. La primera vez pensé que era solo un juego, una manera de encajar, de no sentirme diferente. Pero lo que comenzó como una copa en una reunión, se fue transformando en un hábito. Un hábito que se volvía necesario para sentir que podía ser yo mismo,
aunque en realidad lo que hacía era esconderme más. Después vino la rebeldía, ese espíritu que me hacía desafiar todo lo que me habían enseñado. Me alejé de mi familia, porque sentía que no me entendían. Las palabras de consejo las tomaba como críticas, los intentos de acercamiento como invasiones. En ese tiempo, yo pensaba que independencia significaba cortar lazos, y que libertad era hacer lo que quisiera sin pensar en las consecuencias. Las malas amistades se convirtieron en mi refugio. Personas que, como yo, cargaban sus propios vacíos, y que encontraban en la rebeldía una forma de sentirse vivos. Con ellos aprendí a vivir de noche, a buscar placer inmediato, a ponerle un disfraz de risa a cada herida. Pero en el fondo, cuando la fiesta terminaba y la soledad me alcanzaba de nuevo, la voz interna regresaba: sigues vacío, sigues sin rumbo. Comencé a faltar a responsabilidades. Perdí trabajos, desaproveché oportunidades, y aún así no me importaba. Pensaba que la vida era corta, que lo importante era disfrutar. Pero lo que no veía era que en cada diversión se me escapaba un pedazo más de mi futuro. Cada decisión equivocada se convertía en una cadena invisible que me ataba. Lo más doloroso fue la distancia con mi familia. Recuerdo la mirada de mi madre, llena de preocupación, cuando llegaba a casa en la madrugada. Esa mezcla de lágrimas contenidas y silencios largos me perseguía. Y aunque en mi interior sabía que le estaba rompiendo el corazón, prefería ignorarlo. Creía que era más fácil escapar de la realidad que enfrentarla. Mi corazón herido se convirtió en un corazón endurecido. Empecé a pensar que no necesitaba a nadie, que podía enfrentar todo solo. Pero la verdad es que me estaba destruyendo poco a poco. Porque cuando intentas llenar el vacío con lo que no sacia, solo terminas más vacío que antes. La caída fue progresiva. No sucedió de un día para otro. Fue un lento deslizamiento en una pendiente que parecía inofensiva, pero que me llevaba directo al abismo. Cada decisión equivocada parecía pequeña al principio, pero con el tiempo se acumulaba y me arrastraba más lejos de quien yo realmente quería ser. Hoy, mirando atrás, entiendo que ese fue uno de los engaños más grandes. Creer que tenía el control, cuando en realidad estaba siendo controlado. Creía que yo manejaba mi vida, pero la verdad era que mis heridas, mis vicios y mis malas decisiones eran quienes me manejaban a mí. Y tal vez tú también has estado ahí. Quizá no en las mismas circunstancias, pero sí en la misma sensación, la de creer que eres libre mientras en realidad te hundes más. Esa es la trampa de los caminos equivocados. Te prometen alivio, te ofrecen placer momentáneo, pero lo único que dejan al final es más dolor. Mis días se convirtieron en una rutina de escape. Buscaba lugares y personas que me ayudaran a no pensar en mis problemas. Pero cuando la música callaba y las luces se apagaban, me encontraba frente a frente con lo que tanto quería evitar: mi soledad, mi vacío, mi dolor. La caída no fue solo hacia el alcohol o las malas amistades. También caí en la mentira de creer que no valía nada. Esa idea se fue fortaleciendo en mi mente como una cadena que me aprisionaba. Pensaba: no importa lo que haga, nunca seré suficiente. No tengo futuro. No merezco nada bueno. Y con esos pensamientos, me fui hundiendo más y más. En esa etapa de mi vida, llegué a perder cosas valiosas: confianza, oportunidades y sobre todo, la paz conmigo mismo. Cuando vives en caminos equivocados, no solo te alejas de tu familia o de tus sueños, también te alejas de tu verdadera identidad. Dejas de ser quien realmente eres y te conviertes en alguien que ni siquiera reconoces. Y ese era yo, una versión rota, confundida y perdida de mí mismo. Por fuera parecía que todo estaba bajo control, pero por dentro era como un edificio que se derrumba en silencio. Y lo peor de todo es que me había acostumbrado a vivir así. Así comenzó mi caída, con pequeños pasos equivocados que parecían inofensivos, pero que poco a poco me llevaron a perderme. Y aunque aún no lo sabía, estaba más cerca de tocar fondo de lo que imaginaba. Porque la vida, cuando eliges caminos equivocados, siempre termina llevándote al mismo lugar. A un punto donde ya no puedes seguir escondiendo tus heridas, ni negando tu dolor. El punto más bajo, el vacío interior. Asterisco: cuando uno camina por senderos equivocados, llega un momento inevitable en el que todo se derrumba. No importa cuánto intentes aparentar que tienes el control, tarde o temprano la verdad sale a la luz. Y en mi caso, esa verdad fue dolorosa. Me había quedado sin nada y sin nadie. Las malas decisiones no solo me alejaron de mi familia, también me alejaron de mí mismo. Perdí oportunidades de trabajo, perdí la confianza de personas que me amaban, perdí la capacidad de creer en un futuro. Lo que comenzó como pequeñas faltas se convirtió en un estilo de vida que me estaba consumiendo. Recuerdo noches en las que volvía a casa con la mirada perdida.
Abría la puerta y lo único que me recibía era el silencio. Ese silencio era ensordecedor, porque no solo hablaba de una casa vacía, hablaba de un alma vacía. Podía estar rodeado de gente en una fiesta y sentirme más solo que nunca. Porque la soledad más dura no es la de estar sin personas, sino la de estar desconectado de uno mismo. Fue en esos días cuando empecé a pensar que nada tenía sentido. Me preguntaba, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y esas preguntas no venían acompañadas de esperanza, sino de desesperación. Cada vez que el sol se escondía, yo también me apagaba un poco más. El punto más bajo llegó cuando mi cuerpo y mi mente ya no podían más. Las noches de desvelo, los excesos y la tristeza acumulada comenzaron a pasar factura. Me miraba en el espejo y no reconocía al que tenía enfrente. Mis ojos reflejaban cansancio, pero sobre todo, reflejaban una profunda tristeza. Había perdido la luz, esa chispa que alguna vez brilló en mí. Recuerdo una noche en particular. Estaba en mi habitación, solo, con las luces apagadas. El silencio pesaba como una losa. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, y las lágrimas comenzaron a correr sin que pudiera detenerlas. Sentía que estaba al borde del abismo, que ya no había salida. En mi mente, una voz susurraba, ¿para qué seguir? Nadie te necesita, nadie te espera, nadie te entiende. Fue uno de los momentos más oscuros de mi vida. Estuve tentado a rendirme por completo, a dejar de luchar. Porque cuando llevas tanto tiempo peleando contra un dolor invisible, llega un instante en el que simplemente te sientes agotado. El cansancio emocional es peor que el físico, porque destruye la voluntad de vivir. Esa noche entendí lo que significa tocar fondo. No se trata solo de perder cosas materiales, se trata de perder el sentido, de sentir que ya no hay nada por lo cual levantarse. Es mirar alrededor y no encontrar razones. Es mirar dentro de ti y sentir un vacío tan grande que duele físicamente. Y sin embargo, en medio de ese vacío, había una pequeña chispa. No sé cómo explicarlo, pero mientras lloraba en ese rincón, una parte de mí deseaba que hubiera algo más. Que todo ese sufrimiento no fuera el final. Era como si, a pesar de la oscuridad, una voz muy débil dentro de mí gritara, «No te rindas todavía». Esa contradicción me acompañó por días. Por un lado, el deseo de rendirme, por otro, la pequeña esperanza de que algo pudiera cambiar. Pero en ese momento no lo entendía. Solo sabía que estaba cansado de vivir de esa manera. Lo que más me dolía era el daño que había causado. El rostro de mi madre aparecía en mi mente constantemente. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, me perseguían. También recordaba las oportunidades que había desperdiciado, las personas que había defraudado, los sueños que había dejado morir. Todo eso se acumulaba en mi corazón como un peso insoportable. Cuando llegas a ese punto, comprendes algo muy claro. Las malas decisiones no solo te destruyen a ti, también destruyen a quienes te rodean. Y esa realidad fue un golpe duro. Pero quiero decirte algo. A veces, tocar fondo no es el final. A veces, tocar fondo es el inicio de algo nuevo. Porque cuando ya no tienes nada a que aferrarte, es cuando abres los ojos a la posibilidad de un cambio verdadero. Esa fue mi experiencia. Mi punto más bajo fue también el punto donde entendí que no podía seguir viviendo de la misma manera. Que necesitaba algo más grande que mis fuerzas, porque yo ya no podía sostenerme solo. Ese vacío interior, por más doloroso que fue, se convirtió en el espacio donde algo nuevo podía nacer. Aunque en ese momento aún no lo sabía, ese abismo oscuro iba a ser el lugar donde encontraría una luz que nunca antes había conocido. Hoy, mientras te comparto esta parte de mi historia, quiero detenerme y hablarte a ti. Tal vez estás pasando por un momento parecido. Quizá te sientes vacío, sin rumbo, cargando un peso que nadie más ve. Quizá has pensado que ya no vale la pena seguir. Déjame decirte algo con el corazón, no te rindas. Ese dolor, ese silencio, ese vacío, no es el final de tu historia. Si yo aprendí algo en ese punto más bajo, fue que a veces necesitamos caer para reconocer que no podemos solos. Que necesitamos ayuda. Que necesitamos una mano que nos levante. Y aunque no lo entendía del todo en ese momento, esa mano estaba más cerca de lo que imaginaba. El vacío interior me llevó a clamar, a pedir ayuda como nunca antes lo había hecho. Porque cuando ya no tienes fuerzas, cuando todo se derrumba, surge la necesidad de algo más grande que tú. Y fue así como, en medio de la oscuridad más profunda, comenzó el primer destello de luz. El clamor, un grito en medio de la oscuridad. Esa noche en la que lloré contra la pared fue el inicio de algo que no supe entender al principio. Estaba derrotado, roto, sin fuerzas para seguir adelante. Y sin embargo,
En medio de esa derrota, sucedió algo sencillo y profundo. Murmuré una oración. No fue una oración perfecta ni llena de palabras grandilocuentes. Fue apenas un susurro, una súplica desnuda. Dios, si estás ahí, ayúdame. Ya no puedo solo. No recuerdo haber orado así antes. Mis palabras no tenían la seguridad de la fe, eran más bien el grito desesperado de alguien que se reconoce perdido. Pero en ese instante algo cambió dentro de mí. No porque al instante todo se resolviera, sino porque por primera vez admití mi fragilidad delante de alguien que, hasta entonces, yo había mantenido a distancia o tal vez ni siquiera había considerado de verdad. Después de aquella oración no vino una explosión de luz ni una solución inmediata. La vida siguió siendo complicada, y mis dudas no desaparecieron de la noche a la mañana. Pero algo había sido puesto en movimiento. Había hecho un acto de honestidad conmigo mismo y con aquel ser que yo, de una u otra manera, había sentido toda mi vida. Abrir la puerta a esa vulnerabilidad fue el primer paso para que el proceso comenzara. Al día siguiente, todavía con el peso del cansancio, me llegó una invitación inesperada. Un conocido de la infancia, alguien a quien hacía tiempo no veía, me escribió y me dijo que se reunirían en un pequeño grupo para compartir y orar. Mi primera reacción fue rechazarlo. No puedo ir, no quiero que me vean así, me dije. Pero algo en mi interior, una voz más suave que el miedo, me empujó a aceptar. Quizá era la misma chispa que había encendido la noche anterior en mi habitación. Entrar a ese espacio fue incómodo. Había personas con rostros serenos, miradas que no juzgaban y un calor humano que no esperaba encontrar. Sentí vergüenza, miedo y esperanza al mismo tiempo. Me senté casi al final, tratando de pasar desapercibido, pero en mi corazón sabía que ya no era posible ocultarme tanto. Allí escuché historias, algunas parecidas a la mía, otras muy diferentes, pero todas con algo en común, la experiencia de haber tocado fondo y después, empezar a caminar hacia una sanidad posible. En una de esas reuniones, alguien compartió una frase que se me quedó grabada: la fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir a pesar del miedo. Esas palabras cayeron en mí como agua en un terreno reseco. Entendí que no se me pedía ser perfecto para empezar de nuevo, solo se me pedía dar pasos honestos, admitir mis heridas y permitirme recibir ayuda. El clamor que había brotado en mi habitación dejó de ser algo privado y se transformó en un proceso comunitario. Empecé a orar con otros, a escuchar, a ser escuchado. No fue una experiencia mágica sin dolor, fue un camino donde cada paso implicaba enfrentar lo que había hecho, pedir perdón y, sobre todo, aprender a perdonarme. La comunidad se convirtió en un espejo que me mostró no solo mis fallos, sino también mi valor. Alguien me tendió la mano cuando yo no tenía fuerzas para levantarme por mi cuenta. Los días siguientes estuvieron llenos de contradicciones. Había momentos en los que sentía alivio, y otros en los que el miedo reaparecía con fuerza. Tuve retrocesos, volví a caer en viejas tentaciones. Pero algo era distinto, ya no luchaba solo. Había oído testimonios de personas que habían tropezado y se habían levantado. Había recibido palabras de aliento y, lo más importante, había descubierto un espacio donde podía ser honesto sin ser condenado. Poco a poco, la oración que había comenzado como un susurro desesperado fue tomando forma en mi vida diaria. Empecé a hablar con Dios con más naturalidad, no solo pidiendo salida a mis problemas, sino agradeciendo por las pequeñas cosas, pidiendo fuerza para resistir y sabiduría para tomar decisiones nuevas. Aprendí a reconocer que la relación con lo divino no es una transacción instantánea, sino un camino de crecimiento y entrega continua. Recuerdo especialmente un domingo en el que, después de semanas asistiendo al grupo, me animé a compartir mi historia en voz alta. Mis palabras temblaban, mi garganta dolía, pero al terminar sentí una ligereza que no había experimentado en años. La gente me abrazó, algunos lloraron conmigo, otros me dijeron que se habían sentido inspirados. Fue en ese momento que comprendí algo fundamental. Mi dolor, convertido en testimonio, podía ser semilla para la esperanza de otros. El clamor inicial, ese grito en medio de la oscuridad, no fue una promesa de que todo sería fácil, pero sí fue el inicio de un proceso transformador. Empezaron a aparecer cambios sutiles. Despertaba con menos peso en el pecho, mi mirada se abría a pequeñas alegrías y mi corazón comenzó a sentir que había razones para soñar otra vez. La oración sola no me arregló la vida, pero sí me posicionó en un camino donde la recuperación era posible. Quizá lo más hermoso de esa etapa fue aprender que pedir ayuda no es signo de debilidad, sino de valentía. Reconocer que necesitaba algo o a alguien más grande que mis recursos fue liberador. Porque hasta entonces yo había intentado controlar todo con fuerza propia y orgullo. Ahora entendía que la humildad es la que abre puertas para la sanidad. Así fue como el clamor en medio de la oscuridad se transformó en comunidad, en pasos pequeños y valientes,
en manos que me levantaban y en oraciones que sostenían mis días. Y aunque el camino aún estaba lleno de desafíos, por primera vez vislumbré una dirección distinta, una vida donde el vacío podía ser sanado, donde la herida encontraba espacio para cerrarse lentamente, y donde la luz, aunque tenue al principio, empezaba a asomar entre las rendijas de mi existencia. El encuentro con la fe. Dicen que la vida tiene formas misteriosas de hablarte, que a veces, justo cuando piensas que ya no puedes más, algo o alguien aparece para darte una señal. Y eso fue lo que me pasó a mí. Había tocado fondo. Sentía que nada tenía sentido, que no había salida. Estaba cansado de luchar contra mis propios pensamientos, cansado de intentar llenar con cosas pasajeras un vacío que parecía no tener fin. Me encontraba en un punto donde lo único que quería era desaparecer, dormir y no despertar. Fue en ese momento de mayor oscuridad que ocurrió algo inesperado. No fue un rayo de luz bajando del cielo, ni una voz estruendosa que me hablara. Fue algo más simple, más sutil, pero profundamente real. Una invitación. Una persona, sin saberlo, me extendió una mano. Me dijo, ven conmigo, quiero presentarte a alguien. Yo, sin muchas ganas, acepté. No tenía nada que perder. Ese día crucé por primera vez la puerta de un lugar que nunca había imaginado visitar. Una iglesia. No era un edificio majestuoso, no había vitrales ni cúpulas impresionantes. Era un lugar sencillo, con sillas alineadas y un grupo de personas que cantaban. Y sin embargo, desde que entré, sentí algo diferente. Lo que más me sorprendió no fue la música ni las palabras del predicador, sino la mirada de la gente. Era como si realmente les importara que yo estuviera allí. Me saludaron con una sonrisa sincera, no forzada, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que pertenecía a algún lugar. Mientras avanzaba la reunión, escuché frases que parecían estar dirigidas directamente a mí. No estás solo, tu dolor no define tu valor, hay alguien que te ama tal como eres. Al principio, dudé. Pensaba, eso no puede ser para mí, ellos no saben quién soy ni lo que he hecho. Pero esas palabras comenzaron a romper poco a poco la coraza que había construido durante años. El predicador habló de Jesús, no como un personaje lejano de un libro antiguo, sino como alguien vivo, cercano, capaz de transformar la vida de cualquiera. Dijo algo que quedó grabado en mi mente: Jesús no vino a buscar a los perfectos, sino a los quebrantados. No vino por los que creen tenerlo todo bajo control, sino por los que están cansados, heridos, perdidos. En ese instante, sentí que esas palabras eran para mí. Yo era ese quebrantado. Yo era ese herido. Yo era ese perdido. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí vergüenza al reconocerlo. Al contrario, sentí un alivio inmenso. Cuando terminó la reunión, una de las personas se acercó y me preguntó si quería orar. Dudé. No sabía cómo hacerlo, ni qué decir. Pero acepté. Cerré mis ojos y, con voz temblorosa, simplemente dije: Dios, si de verdad existes, si de verdad me amas, muéstramelo. Porque ya no puedo más. No puedo explicar con palabras lo que sucedió después. No fue magia ni un espectáculo. Fue como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Como si por primera vez pudiera respirar de verdad. Sentí paz. Una paz que nunca antes había experimentado. Ese fue el inicio de mi encuentro con la fe. No solucionó todos mis problemas de la noche a la mañana, pero encendió una luz en mi interior. Una luz que me mostró que no estaba solo, que alguien me veía, que alguien me escuchaba. A partir de ese día, comencé un camino nuevo. No fue fácil. Hubo dudas, tropiezos, miedos. Pero también hubo esperanza. Descubrí que la fe no es un simple sentimiento pasajero, sino una relación. Una relación con un Dios que me conoce mejor de lo que yo me conozco a mí mismo, y que aún así me ama. La Biblia, que antes me parecía un libro incomprensible, se convirtió en un espejo. Empecé a leer pasajes que hablaban directamente a mi corazón. Uno de ellos decía: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Al leer esas palabras, entendí que Jesús no era una idea, sino una respuesta real a mi dolor. La fe me enseñó que no necesitaba ser perfecto para acercarme a Dios, que podía venir con mis heridas, mis errores y mis vacíos, y que Él no me rechazaba, sino que me recibía con los brazos abiertos. Ese encuentro cambió mi perspectiva de todo. Empecé a ver mi pasado no como una condena, sino como una historia de la cual Dios podía sacar propósito. Mi dolor dejó de ser solo dolor, y comenzó a convertirse en testimonio. Hoy puedo decir que aquel vacío que parecía imposible de llenar, encontró su respuesta en la fe. No en una religión vacía,
no en reglas impuestas, sino en una relación viva con Jesús. Ese día, lo que comenzó como una visita sin expectativas, se transformó en el inicio de una nueva vida. Si estás escuchando esto y sientes que tu corazón también está herido, quiero decirte algo: la fe puede ser ese encuentro que lo cambia todo. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas dar un paso. Un paso que, aunque parezca pequeño, puede abrir la puerta a una transformación que nunca imaginaste. Mi historia no terminó en el dolor, ni en la caída, ni en los caminos equivocados. Mi historia comenzó de nuevo el día en que me encontré con la fe. El proceso de sanidad interior. Cuando comencé a caminar en la fe, muchos pensaron que todo cambiaría de la noche a la mañana. Algunos incluso me dijeron: ya aceptaste a Dios en tu vida, ahora todo será diferente. Y en cierto modo tenían razón. Algo en mi interior se había encendido, una esperanza que antes no existía. Pero la verdad es que mi corazón todavía estaba lleno de heridas. Descubrí que tener fe no significa que automáticamente dejas de sentir dolor. Significa que ahora no tienes que cargarlo solo. Y ese fue el primer paso de mi proceso de sanidad. Entender que mis cicatrices no se borraban de un día para otro, sino que poco a poco podían transformarse en señales de vida. El camino de sanidad fue como abrir un baúl que había estado cerrado durante años. Allí estaban guardados recuerdos, palabras, heridas que nunca había enfrentado. Y lo más difícil fue darme cuenta de que no podía sanar lo que me negaba a reconocer. Durante años había repetido: estoy bien, no pasa nada, pero la verdad era que sí pasaba. Sí dolía. Sí sangraba por dentro. Uno de los primeros pasos fue aprender a hablar. A decir con mis labios lo que mi alma había callado durante tanto tiempo. En la oración empecé a soltar frases que me costaba admitir: me siento rechazado, tengo miedo de no ser suficiente, me duele lo que viví. Y en ese proceso descubrí algo poderoso: que Dios no se ofendía con mi sinceridad. Al contrario, era en mi vulnerabilidad donde más lo sentía cerca. Poco a poco comencé a experimentar lo que significa perdonar. No fue fácil. Había personas que me habían lastimado profundamente, palabras que todavía resonaban en mi mente como dagas. Durante mucho tiempo creí que perdonar era justificar lo que me habían hecho, como si decir te perdono significara que el dolor no importaba. Pero aprendí que el perdón no borra la herida, sino que impide que siga envenenando el alma. Perdonar no fue un acto instantáneo. Fue un proceso. Algunos días parecía que lo había logrado, y al día siguiente el resentimiento volvía. Pero cada vez que decidía soltar, cada vez que elegía no quedarme atrapado en el rencor, sentía que una cadena más se rompía dentro de mí. Otro paso importante fue aprender a perdonarme a mí mismo. Este fue quizás el desafío más grande, porque no solo llevaba heridas de lo que otros me habían hecho, sino también culpas por lo que yo había hecho. Errores, malas decisiones, caminos equivocados. La vergüenza era un peso que me mantenía atado. Recuerdo que un día, leyendo un pasaje, encontré estas palabras: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Al leerlo, sentí como si alguien me dijera: no eres tu pasado, no eres tus errores, eres alguien nuevo. Esa verdad comenzó a romper la culpa que me había esclavizado por tanto tiempo. La sanidad interior también vino a través de personas. Descubrí que no estaba hecho para caminar solo. Encontré amigos, hermanos en la fe, consejeros que me escuchaban sin juzgarme, que me acompañaban en mis días oscuros, que me recordaban que no estaba solo. Aprendí que sanar no es solo un proceso espiritual, sino también emocional y humano. A veces la voz de alguien que te dice entiendo lo que sientes puede ser tan sanadora como una oración. Con el tiempo, también entendí que sanar no significa olvidar. Mis heridas siguen siendo parte de mi historia, pero ahora ya no me definen. Se convirtieron en marcas que me recuerdan de dónde me sacó Dios y cuánto me ha transformado. Cada cicatriz en mi corazón ahora es un testimonio de que el dolor puede convertirse en propósito. Hubo noches en las que todavía lloraba, días en los que el pasado intentaba volver como un fantasma. Pero incluso en esos momentos, aprendí a correr hacia Dios en lugar de huir de Él. Aprendí a dejar de luchar con mis fuerzas y a rendirme en sus brazos. Y fue en esa rendición donde encontré verdadera paz. Hoy, cuando miro atrás, me doy cuenta de algo: si no hubiera enfrentado mis heridas, nunca hubiera experimentado la profundidad de la sanidad. Si no hubiera llorado, nunca hubiera aprendido lo que es ser consolado. Si no hubiera estado roto, nunca hubiera entendido lo que significa ser restaurado. Sanar no fue rápido, ni sencillo, ni lineal. Fue un camino con avances y retrocesos, con días de esperanza y otros de duda. Pero en cada paso descubrí que no estaba solo.
que la mano de Dios me sostenía, incluso cuando yo sentía que iba a caer. El proceso de sanidad interior me enseñó a abrazar la verdad, que no hay herida tan profunda que Dios no pueda tocar, no hay vacío tan grande que Él no pueda llenar, no hay dolor tan fuerte que Él no pueda transformar. Y lo más sorprendente fue darme cuenta de que, mientras yo sanaba, también comenzaba a ayudar a otros. Mis palabras, que antes estaban cargadas de quejas y tristeza, ahora podían ofrecer aliento. Mi historia, que antes era motivo de vergüenza, se convirtió en un testimonio que podía dar esperanza. La sanidad interior no fue el final de mi historia, sino el comienzo de una vida nueva. Una vida en la que aprendí a vivir no con un corazón roto, sino con un corazón restaurado. Y aunque las cicatrices siguen ahí, ya no duelen. Ahora cuentan la historia de un milagro. La transformación, un nuevo propósito. Después de atravesar la oscuridad, de tocar fondo, de clamar en medio de la soledad y comenzar a sanar, llegó un momento que jamás imaginé, la transformación. No fue algo que sucediera de la noche a la mañana, sino un cambio gradual que comenzó en mi corazón y se reflejó en cada aspecto de mi vida. Descubrí que la verdadera transformación no es solo externa. No es cambiar de hábitos, vestimenta o entorno. Es un cambio profundo en la manera de ver la vida, en cómo valoras tu existencia y en cómo decides vivir cada día. Mi corazón, antes herido y cerrado, comenzó a abrirse a la esperanza, al amor y a la gratitud. Una de las primeras señales de transformación fue la forma en que empecé a ver mi pasado. Antes lo veía como una cadena de errores, un peso que me aplastaba. Ahora entendí que cada experiencia, incluso las dolorosas, habían sido parte de mi preparación. Cada caída, cada lágrima, cada equivocación, había moldeado mi carácter, enseñándome lecciones que solo el dolor podía enseñar. Comencé a sentir un sentido renovado de propósito. Ya no me levantaba solo para sobrevivir, sino para vivir con intención. Cada día se volvió una oportunidad para crecer, para ser mejor, para acercarme a la persona que siempre había querido ser. Empecé a fijarme metas claras, a tomar decisiones conscientes y a cuidar mi vida como un tesoro. Lo que más me sorprendió fue descubrir que la transformación no solo me beneficiaba a mí. Al empezar a sanar, mis relaciones también cambiaron. La reconciliación con mi familia fue uno de los regalos más grandes. Aprendimos a comunicarnos, a escuchar sin juzgar y a valorar el tiempo juntos. La confianza que creía perdida se fue reconstruyendo poco a poco, y con ella, el amor que siempre había estado ahí, pero que yo no podía ver. La fe se volvió el cimiento de esta transformación. No era algo que tuviera que demostrar con perfección, sino algo que vivía día a día. La oración, la meditación, la lectura de la Biblia y la compañía de personas que compartían mi camino me dieron herramientas para mantener mi corazón firme. Descubrí que la verdadera fuerza no viene de uno mismo, sino de la entrega y la confianza en un poder superior que guía cada paso. Empecé a ver oportunidades donde antes solo veía obstáculos. Lo que antes me parecía imposible, ahora se volvía alcanzable. Aprendí a enfrentar mis miedos con valentía, no con audacia imprudente, sino con la certeza de que cada desafío era una oportunidad para crecer. Cada día me acercaba más a la versión de mí mismo que había estado escondida bajo capas de miedo y dolor. Mi transformación también se manifestó en la manera en que me relacionaba con los demás. Antes, mi corazón herido me hacía desconfiar, cerrar puertas y levantar muros. Ahora, sentía una apertura natural hacia las personas. Aprendí a escuchar sin juzgar, a apoyar sin esperar recompensas y a amar sin condiciones. Descubrí que la verdadera libertad está en dar, no en recibir, en servir, no en imponerse, en compartir, no en competir. Además, comencé a dar un nuevo significado a mi sufrimiento. Cada lágrima, cada noche de desvelo, cada error cometido, dejó de ser solo dolor y se convirtió en un testimonio de resiliencia. Aprendí que mi historia podía ser luz para otros, que mis heridas podían convertirse en puentes de esperanza y que mis cicatrices podían contar la historia de un milagro vivido. La transformación también trajo consigo un sentido de gratitud que nunca antes había experimentado. Empecé a valorar cada pequeño momento, una sonrisa, un abrazo, un amanecer. Cada detalle se volvió significativo, porque comprendí que la vida es un regalo que no siempre reconocemos. Esta gratitud constante se convirtió en una fuente de alegría que alimentaba mi espíritu y fortalecía mi fe. Descubrí que un propósito renovado no significa ausencia de dificultades. Los problemas seguían apareciendo, y en algunos casos más grandes que antes. Pero ahora tenía herramientas para enfrentarlos: paciencia, fe, resiliencia y la certeza de que no estaba solo. Aprendí que la vida no se trata de evitar las tormentas, sino de aprender a bailar bajo la lluvia, con el corazón firme y la esperanza intacta.
Mi transformación culminó en un deseo profundo de servir y ayudar a otros. Entendí que la verdadera plenitud no se encuentra solo en la propia felicidad, sino en la capacidad de inspirar, guiar y sostener a quienes atraviesan momentos difíciles. Comencé a compartir mi testimonio, a escuchar a otros, a brindar apoyo emocional y espiritual. Cada gesto de ayuda era un recordatorio de que el propósito más grande se encuentra en dar luz donde antes había oscuridad. Hoy puedo decir con certeza que mi vida nunca será la misma. El corazón que una vez estuvo herido, perdido y vacío, ahora late con fuerza, con fe y con un propósito renovado. La transformación que experimenté no borra mis cicatrices, pero las convierte en símbolos de superación y esperanza. Si estás escuchando esto, quiero que sepas algo: la transformación es posible para ti también. No importa cuán profundo sea tu dolor, cuán difícil parezca tu situación o cuán oscura sea tu noche. Si das un paso hacia la fe, si te abres al cambio y permites que tu corazón sane, descubrirás que puedes vivir una vida plena, con propósito y significado. Mi historia continúa, y aunque la vida sigue trayendo desafíos, ahora los enfrento desde un lugar de fortaleza y claridad. Cada día es una oportunidad de crecer, de amar y de ser luz para alguien más. Y eso, más que cualquier logro material o reconocimiento, es lo que me hace sentir realmente vivo. Testimonio de esperanza: compartir la luz. Asterisco: después de atravesar el abismo del dolor, de tocar fondo y encontrar la fe, algo comenzó a transformarse en mí de manera profunda. La necesidad de compartir mi experiencia, de que otros supieran que no estaban solos, que la esperanza es real y que la vida puede renacer incluso después de la oscuridad más intensa. En los días posteriores a mi transformación, comprendí que mi historia no era solo para mí. Mi sanidad y mi propósito tenían un sentido mayor: inspirar, guiar y sostener a aquellos que aún se encuentran en el lugar donde yo alguna vez estuve. Cada lágrima derramada, cada noche de desvelo, cada error cometido, se convirtió en una semilla de enseñanza que podía dar frutos en la vida de otros. Empecé poco a poco, primero con palabras a quienes me rodeaban. Compartí mis luchas con amigos cercanos y familiares. Conté sobre mis miedos, mis errores y cómo había logrado encontrar fuerza en la fe. Las respuestas me sorprendieron. Algunos lloraban conmigo, otros sentían alivio de poder hablar también de sus propias heridas. Descubrí que el testimonio es un puente que conecta corazones y genera confianza. No tardé en dar un paso más: participar en reuniones y grupos donde personas compartían sus experiencias. Mi historia comenzó a ser escuchada por extraños, y descubrí un poder increíble en la vulnerabilidad. La autenticidad toca vidas. No hay palabras de aliento más poderosas que las que provienen de alguien que ha vivido lo que otros atraviesan. Aprendí que el testimonio de esperanza no busca impresionar, ni enseñar desde la superioridad. Se trata de mostrar que, aunque uno haya caído, aunque el pasado esté marcado por errores y dolor, es posible levantarse y construir algo nuevo. Mi mensaje se volvió sencillo: no estás solo, tu historia no termina aquí, hay luz incluso en la noche más oscura. A medida que compartía mi experiencia, comencé a notar cambios también en mí. Cada vez que alguien escuchaba y encontraba alivio, mi corazón se llenaba de una paz indescriptible. La gratitud reemplazaba la culpa, la alegría reemplazaba la desesperanza. Descubrí que ayudar a otros no solo les transformaba la vida a ellos, sino que también fortalecía la mía. Mi testimonio se convirtió en un círculo de esperanza. Cuanto más compartía, más personas se sentían validadas y comprendidas. Algunos comenzaron a abrirse y a buscar ayuda. Otros, que habían perdido la fe en sí mismos, empezaron a dar pasos hacia la sanidad. Esa energía colectiva de sanación me enseñó algo fundamental: el dolor, cuando se transforma en testimonio, deja de ser una carga y se convierte en un instrumento de cambio. Recuerdo un encuentro especialmente significativo. Una joven se me acercó después de escuchar mi historia. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y sus manos temblaban. Me confesó que había perdido la esperanza, que sentía que su vida no tenía sentido y que cada día era una lucha contra la soledad. Al escucharla, recordé mi propio abismo y comprendí que mi historia podía ser un faro en medio de su tormenta. Le hablé con sinceridad, le conté cómo había logrado dar los primeros pasos hacia la fe y la sanidad, y la invité a confiar, a dar su primer paso, aunque fuera pequeño. Ese momento me recordó que el testimonio tiene poder porque transmite verdad y autenticidad. La experiencia de compartir la luz también me enseñó a escuchar. Entendí que no basta con contar nuestra historia, hay que estar dispuestos a recibir las historias de los demás, a acompañar, a sostener, a brindar empatía y comprensión. Escuchar a alguien con atención, sin juzgar, sin interrumpir, puede ser tan sanador como cualquier palabra que demos. Cada vez que alguien encontraba esperanza a través de mi experiencia,
sentía que el propósito de mi transformación se confirmaba. Comprendí que la vida no se trata solo de sobrevivir, sino de dejar un impacto positivo en quienes nos rodean. Mi pasado doloroso ya no era un peso, sino una herramienta poderosa para inspirar y fortalecer a otros. El testimonio de esperanza también me enseñó paciencia. No todos reaccionan de inmediato, no todos aceptan ayuda o creen en la posibilidad de cambio al primer intento. Pero incluso cuando una semilla tarda en germinar, sabemos que la tierra es fértil y que con cuidado y tiempo, brotará. Cada persona a la que puedo brindar una palabra de aliento es una semilla plantada, una chispa que puede iluminar un camino oscuro. Aprendí también que compartir la luz no significa minimizar el dolor de los demás. No se trata de decir todo estará bien como frase vacía, sino de acompañar, de validar emociones, de mostrar que incluso en medio del dolor existe una ruta hacia la sanidad y la esperanza. La empatía, la compasión y la cercanía son herramientas esenciales en este proceso. Hoy, al mirar atrás, veo un camino lleno de cicatrices y sombras, pero también lleno de luz, fe y propósito. Mi testimonio ha evolucionado de ser una simple historia personal a convertirse en un mensaje de vida. Cada vez que alguien me dice, gracias, me diste esperanza, siento que todo el sufrimiento pasado cobra sentido. La adversidad se transforma en enseñanza, la herida en testimonio, y la fe en acción. Si estás escuchando esto y sientes que tu vida está marcada por dolor, quiero que sepas que tu historia puede ser transformada en luz. Nadie está condenado a vivir en la oscuridad. La sanidad, la fe y la esperanza son posibles. Tu testimonio, cuando llegue el momento, también podrá ser un faro para alguien que lo necesita. El proceso de compartir la luz no termina nunca. Siempre habrá alguien que necesite escuchar que la transformación es posible, que la sanidad es posible, que el propósito verdadero está al alcance de quienes se atreven a dar un paso de fe. Y cada pequeño acto de esperanza, cada palabra de aliento, cada gesto de amor, contribuye a crear un mundo donde el dolor se transforma en enseñanza y la oscuridad en luz. Reflexión final y cierre emotivo. Asterisco ahora, mientras miro todo el camino recorrido, siento una mezcla de gratitud, asombro y humildad. Mi historia ha sido un viaje de oscuridad a luz, de miedo a fe, de heridas profundas a sanidad interior. Y al recordarlo, me doy cuenta de que cada etapa, cada lágrima, cada caída, tenía un propósito que solo hoy puedo comprender. Recordar mi pasado no es regresar al dolor, sino honrarlo. Es reconocer que cada dificultad, cada noche de incertidumbre, fue un maestro silencioso que me enseñó lecciones que nada ni nadie podría darme. Hoy veo que incluso el sufrimiento más profundo puede transformarse en fuerza, en empatía y en testimonio. Quiero invitarte a ti, que escuchas este testimonio, a reflexionar sobre tu propia historia. Tal vez sientas que tus heridas son demasiado profundas, que tu pasado es demasiado oscuro o que tus errores te definen. Pero la verdad es otra, ningún dolor es definitivo, ninguna caída es el final, y ninguna herida es más grande que la posibilidad de sanidad y transformación. Aprendí que la vida no se trata de esperar a que desaparezcan las dificultades, sino de aprender a vivir con ellas, de crecer a través de ellas y de permitir que nos enseñen. La fe no elimina el dolor, pero nos da herramientas para enfrentarlo con esperanza. La fe nos da fuerza cuando todo parece perdido y nos recuerda que nunca estamos solos. Mi transformación comenzó con un paso sencillo: reconocer mi fragilidad y abrir mi corazón. Luego siguió con la sanidad interior, el perdón, el amor propio y la reconciliación con los demás. Y finalmente, me llevó a un propósito renovado: compartir mi luz, mi testimonio, y brindar esperanza a quienes lo necesitan. Hoy sé que cada uno de nosotros tiene la capacidad de transformar su historia. No importa cuán oscuro sea el camino que estás recorriendo, siempre hay una salida hacia la luz. Siempre hay un camino hacia la sanidad, hacia la esperanza y hacia la paz interior. Y la fe es la brújula que nos guía en ese viaje. El proceso no es rápido ni sencillo. Habrá días de duda, noches de temor y momentos en los que todo parecerá perdido. Pero cada pequeño paso que des hacia la sanidad y la fe es un acto de valentía. Cada palabra de perdón, cada lágrima liberada, cada gesto de amor hacia ti mismo y hacia los demás, es un paso más hacia la transformación. Quiero que sepas que no estás solo en tu lucha. Todos tenemos heridas, todos hemos caído alguna vez, todos hemos sentido miedo y desilusión. Pero también todos tenemos la capacidad de levantarnos, de sanar y de encontrar un propósito que transforme nuestras vidas y la de otros. Reflexiona sobre las personas que te rodean. Quizá tú también puedes ser un faro de esperanza para alguien que está perdido, alguien que está llorando en silencio o alguien que cree que no hay salida. Compartir tu experiencia, tu historia de superación, puede cambiar vidas de maneras que ni siquiera imaginas. Al mirar hacia adelante, siento una profunda certeza:
Mi pasado doloroso no me define, mi historia de errores no me limita, y mis cicatrices no son motivo de vergüenza. Son testigos de resiliencia, de aprendizaje y de fe. Cada dificultad superada es un recordatorio de que la vida puede renacer de las cenizas, de que siempre hay un nuevo amanecer. Si llegaste hasta aquí escuchando esta historia, quiero dejarte un mensaje final. Cree en tu capacidad de sanar, cree en el poder de la fe y permite que tu vida sea transformada. No subestimes el impacto de tu historia, por pequeña que te parezca. Lo que hoy te parece doloroso mañana puede ser tu mayor testimonio, tu mayor herramienta para dar esperanza. Mi cierre es también una invitación. Abre tu corazón, reconoce tus heridas, permite que la luz entre en tu vida y deja que tu historia inspire a otros. Porque cada lágrima derramada, cada miedo enfrentado y cada paso hacia la sanidad tiene un propósito más grande de lo que podemos comprender en el momento. Hoy me levanto con gratitud, con fuerza y con un propósito renovado. Miro mi pasado con aceptación, mi presente con esperanza y mi futuro con fe. Mi historia es un testimonio de que la sanidad, la transformación y la luz son posibles. Y si yo pude encontrar un camino, tú también puedes hacerlo. La vida continúa, y aunque habrá desafíos, mi corazón sabe que la fe, la esperanza y el amor son fuerzas que jamás me abandonarán. Este testimonio no es solo mío, sino de todos los que han luchado, de todos los que han caído y de todos los que aún tienen miedo. Porque la historia de cada uno de nosotros tiene la posibilidad de convertirse en luz, en inspiración y en esperanza. Así concluye mi relato, pero tu historia apenas comienza. Recuerda siempre, cada paso hacia la sanidad, cada gesto de amor, cada acto de fe, es un paso hacia la transformación. Nunca subestimes el poder de tu vida y de tu testimonio. La luz siempre encuentra la manera de brillar, incluso después de la noche más larga.